Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Buenas tardes, audiencia, transmitiendo para ustedes desde la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante, en un día importante. En un momento escuchará usted a los actores de la noticia. ¿Quién lo fue? Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobierno de Maximino Ávila Camacho, secretario de Gobernación, con Adolfo López Mateos, y presidente de la República, antes senador. Ese primero de septiembre de 1969 quedó inscrito así, para que usted conozca al responsable real de la masacre de los estudiantes en la Plaza de las Dos Culturas de Tlatelolco, Gustavo Díaz Ordaz. Tome nota puntual de las expresiones del mandatario de ascendencia poblana y después ingresamos al territorio del análisis político, invitándolo para que a través del 5518-7760 continúe usted con la señal de Radio Cañón, su espacio informativo meridiano. Las palabras de Gustavo Díaz Ordaz. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Era el recinto de Donceles al que ingresó Gustavo Díaz Ordaz, y en el tiempo antes alguien intentó terminar con su vida. Saludo el cambio de guardia entre los señores ingenieros. Para ambos mis saludos y para el colega Mejía en la coordinación. Pero es que estas palabras son emotivas, y más que emotivas, porque reflejan la expresión de un jefe de Estado coludido con la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, porque tanto Díaz Ordaz como Luis Echeverría fueron agentes de la Agencia Central de Inteligencia en los tiempos de la Guerra Fría. Washington necesitaba un aliado confiable, mientras Cuba amenazaba con extender su revolución apoyada por la Unión Soviética a la parte continental. Desde la isla del Caribe se fraguaban esas amenazas, y por ello el presidente Díaz Ordaz dijo: asumo la responsabilidad histórica de estos hechos. Por la mañana, el presidente López Obrador informó que Andrés Roemer, escritor exdiplomático, fue detenido en Israel el 1 de octubre y será próximamente extraditado a México, en donde es requerido por diversas denuncias de abuso sexual contra mujeres. Así lo expuso, y no olvidar que el presidente Peña Nieto nombró a Roemer como el embajador de México ante la UNESCO, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. Así como lo escuchan, parece no asentar crédito a la información el señor coordinador Mejía, ingeniero sorprendido, pero sí, el presidente Peña Nieto nombró al escritor intelectual Roemer como embajador ante la UNESCO y luego dimitió. Estas fueron las palabras del presidente. Hay esa información, se detuvo a esta persona en Israel y se va a extraditar. Hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición de el señor Cerón, que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Tomás Cerón de Lucio, otro funcionario del presidente Enrique Peña, pero la atención se concentró hoy en Andrés Roemer, un intelectual así presentado por medios electrónicos,
quien finalmente se podría corroborar una denuncia de abuso sexual contra colaboradoras. Del 2 de octubre del 68 no se olvida, el presidente López Obrador aseguró que en la represión en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre el ejército mexicano recibió órdenes por parte del presidente Díaz Ordaz y afirmó que hay elementos para sostener que en esta represión actuaban miembros del Estado Mayor Presidencial. López Obrador anunció que el próximo 1 de diciembre del 23 de este año inaugura el Aeropuerto Internacional de Tulum llamado Felipe Carrillo Puerto, y el cual está a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. También lamentó el desplome del techo de una iglesia en Tamaulipas que dejó 10 decesos y varios heridos. El accidente carretero en Chiapas en el que murieron varias mujeres migrantes originarias de Cuba, y las palabras del presidente fueron de esta forma. Enviar nuestro pésame a los familiares de 10 personas que fallecieron porque se desplomó la techumbre de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, el día de ayer. Mucha solidaridad. También lamentar el que hubo un accidente en Chiapas y perdieron la vida mujeres de el hermano país de Cuba. De la isla, quienes transitan generalmente por Quintana Roo y de ahí ingresan a la Bestia o algún sistema ferroviario para alcanzar el objetivo. Infortunadamente, las hermanas caribeñas quedaron en esa expectativa. El presidente fue solidario con ellas y agradeció a Ricardo Sheffield su desempeño al frente de la Procuraduría del Consumidor, donde ayudó. Deseó que le vaya bien en el proceso electoral 24, en donde buscará la candidatura de Morena al gobierno de Guanajuato. El general Óscar David Lozano, encargado del Tren Maya, informó que en el tramo 2 la vía está concluida al 100%. Ellos son 234 kilómetros que pasan por Campeche. La presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, designó a Carlos Cruz Arzate como nuevo coordinador de comunicación social, quien fungirá a partir del 1 de octubre, desde ayer, en ese encargo. Tiene estudios de licenciatura en Ciencia Política por la UNAM. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena admitió la inconformidad presentada por Marcelo Ebrard para anular y reponer el proceso de selección de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, debido a que se considera que este no se habría realizado de manera adecuada, además de informes que datan la existencia de irregularidades que debían ser investigadas, solo que el proceso de evaluación de Morena puede tomarse varios meses, insuficientes para que el Tribunal Electoral acceda a este reclamo del canciller. La cifra de personas de México, Guatemala, El Salvador y Honduras que solicitaron asilo en el mundo creció de 4.500% entre 2010 y 2021, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su más reciente informe de movilidad humana y obligaciones de protección. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, da a conocer que será en el mes de noviembre cuando decida si buscará sumarse como aspirante del Movimiento Ciudadano a la presidencia rumbo a las elecciones del 2024. El presidente del PAN, Marco Cortés, firmó 10 acuerdos para que el 2030 se instrumenten acciones y no haya adultos mayores en pobreza, tengan una mejor calidad de vida, envejezcan de manera saludable sin miedos, que no se preocupen por las enfermedades, que el Estado mexicano les garantice los mejores cuidados médicos, medicamentos y no se sientan en la soledad. Esto es muy grave para el Pacífico mexicano, o La Joya, o una de sus joyas en Huatulco. Fenece el coral, afectado por 95% en el incremento de 3 grados en la temperatura del mar, y con ello también el blanqueamiento entre el 70 y 95% de corales en bahías de Huatulco. Entre mayo y septiembre, en los arrecifes durante mucho tiempo fueron los más grandes y conservados del Pacífico. Surtir la despensa fue más caro durante septiembre. El conjunto de los 33 productos considerados mínimos indispensables en la dieta de las familias mexicanas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó un alza de 1.5% durante el 9º mes del año. En medio de la polémica surgida por un posible mayor incidencia del crimen organizado en el envío de remesas de Estados Unidos a México,
La Fiscalía de la República informó que del 2013 a abril abrió solo un expediente por posibles operaciones ilícitas ligadas al pago y envío de estos recursos. Durante las últimas semanas, Chiapas padeció una espiral de violencia ocasionada por la disputa de la franja fronteriza entre el Cartel de Sinaloa y Nueva Generación Jalisco, así como una avenida de migrantes nunca antes vista, de acuerdo con David Saucedo, especialista en políticas públicas de seguridad, con quien platicaremos más adelante. Él es editor de este servicio informativo. La tarde del sábado, un grupo de 5 encuestadores contratados por Morena fue levantado por un comando armado en el municipio de Juárez, ubicado en la zona norte de Chiapas, en la frontera con Tabasco. El domingo, 2 de las víctimas fueron encontradas sin vida en condiciones de extrema violencia en la carretera federal Chontalpa-Malpasito. En los temas capitalinos, esta tragedia es gravísima, la que se vive en la frontera sur. La marcha principal en conmemoración del 55 aniversario del 2 de octubre será encabezada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Se tiene previsto inicia a las 4 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas, al Zócalo capitalino. La ruta tentativa de la concentración es la avenida Ricardo Flores Magón, después Paseo de Reforma, Eje Lázaro Cárdenas, avenida 5 de Mayo y la Plaza de la Constitución. Ya decíamos a usted que en esa fecha del 2 de octubre del 68, el general Marcelino García Barragán se desistió a tomar el poder a través de las armas. Fueron convocados por el presidente Gustavo Díaz Ordaz alrededor de las 9 de la noche los jefes de todas las zonas militares en la República. Llegó el general Oropesa, el jefe del Estado Mayor de su gobierno, y García Barragán posteriormente. Y en una actitud nacionalista, el general García Barragán le informó al presidente Gustavo Díaz Ordaz acerca del rumor que se generó desde la sede estadounidense de Reforma en México. El embajador estadounidense tenía apellido Fulton. En un momento lo corroboro con ustedes y les explico qué fue lo que ocurrió de las 21 horas a las 2 de la mañana entre el 2 de octubre y 3 de octubre, presentes hoy en la memoria de los mexicanos del 1968. Pero realmente García Barragán pudo, las condiciones lo permitían, erigirse como el presidente de México, pero no lo aceptó. El Instituto Electoral Capitalino aprobó a los aspirantes a la jefatura de gobierno un tope de gasto de precampaña de 6,51,900 pesos, lo cual significa un alza del 8.5% para ese proceso. En lo que va del año, los casos de hipertensión arterial de los citadinos subieron 7.4% entre el periodo de enero al 16 de septiembre del 2023 respecto al 2019, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Pero ya le hemos comentado a ustedes, audiencia, que si no cambia usted y nosotros la ingesta de alimento chatarra, que no debiera ni siquiera estar o presentarse en los expendios, su salud se va a deteriorar y puede ser causal de hipertensión, diabetes y finalmente ese cóctel mortal junto con la COVID, que por cierto en la Unión Americana el fin de semana hablaban de un nuevo confinamiento. Es grave la forma como se incrementan los casos de la COVID-19, un COVID-19 que viene fortalecido pese a la aparición de diferentes vacunas de diferentes marcas. Entonces, por favor, para su servidor y para ustedes, vamos a tener que cambiar, modificar nuestra ingesta de alimentos para evitar estas consecuencias como la hipertensión arterial o la diabetes. El ingreso de usuarios únicamente con la tarjeta de movilidad integrada en las 14 estaciones de la línea 7 del metro se desarrolla sin contratiempos. Además se va a ahorrar papel y la tala de árboles por ello. La entrada de los usuarios en las estaciones que van del Rosario a Barranca del Muerto se realiza de manera habitual
y los equipos validadores de tarjeta funcionan adecuadamente de acuerdo con el sistema de transporte colectivo Metro. Y para remontar la falta de servicios públicos en Chimalhuacán, el presidente López Obrador anunció un programa de específico desarrollo urbano para esa localidad. Realizó una gira de trabajo por Chimalhuacán, en donde anunció que ese programa contará con recursos del gobierno federal y de la entidad. En lo que va del año, de 400 establecimientos del sector privado que prestan servicios de salud en la Ciudad de México, fueron sancionados por alguna deficiencia en la infraestructura, irregularidades en la atención médica o en la certificación de personal, reveló el titular de la Agencia de Protección Sanitaria de Salud, Ángel González Domínguez. Y en lo internacional, el juicio contra Donald Trump y 2 de sus hijos, acusados de inflar el valor de sus activos inmobiliarios este lunes en Nueva York, amenaza al imperio y preludio de las posibilidades para que el republicano aparezca en las boletas del 2024. La actividad de las fábricas chinas creció en septiembre por primera vez en 6 meses. Este fue un sondeo oficial publicado el sábado que se suma a una serie de indicadores que sugieren la segunda economía mundial empezó a tocar fondo y podría desplazar a la estadounidense, si no es que ya lo hizo, en estos tiempos. 12:15. Hay más información. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. El diputado federal Bruno Blancas presentó una iniciativa que busca dar más oportunidad a infantes que estén en lista de espera de un órgano, dado que a la fecha no existe prioridad para asignación de trasplantes y se encuentran en desventaja porque hay menos donantes pediátricos comparado con donantes adultos. La iniciativa, después de realizado el foro del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se llevó a cabo el pasado 26 de septiembre, y vía telefónica se encuentra precisamente el diputado Bruno Blancas, a quien agradezco tome esta llamada de Radio Cañón en un momento. Ya. Diputado, gracias por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante y buenas tardes para usted. Muchas gracias. Al contrario, es un honor que nos den la posibilidad de poder pues saludar a sus radioescuchas y al mismo tiempo pues plantear las propuestas que estamos haciendo en la Cámara de Diputados. A la orden. Una de ellas, precisamente, finalizado el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, lo lleva a presentar esa iniciativa para que los menores se ubiquen, antepongan a los adultos en los términos de donación de órganos. ¿Qué lo llevó a este análisis? Y también cuáles serían los datos del Centro Nacional de Trasplantes hasta meses recientes que registraban un incremento o demanda sin precedente de trasplantes que van desde un riñón, córnea, hígado, entre otros, diputado. Sí, la forma en la que nosotros trabajamos con el encargo es tener contacto con los diferentes sectores. En este caso tenemos muy estrecha la relación con las instituciones del IMSS y del ISSSTE, y con ellos trabajamos la iniciativa justamente en base a que detectamos esta necesidad de órganos. Actualmente se cubre menos del 10% de la necesidad que hay, y obviamente al año tenemos muchos fallecimientos por la falta de atención en este sector. Y sobre todo lo que más nos duele es que en esas listas desafortunadamente hay muchos niños, y justamente versa la iniciativa en facilitar en primera instancia que se prioricen a los niños. Previamente, diputado, los menores, salvo que exista un parentesco entre ellos y el adulto donador, podían acceder a estos órganos, pero lamentablemente en la lista de espera los menores de edad pues merecían un lugar, y la verdad, frente a quien ya vivió, ojalá nunca nos toque esa condición,
pero a quien ya vivió, vaya, me atrevo a decirle que era más o menos como los criterios aplicados en los tiempos de la COVID, antes de las vacunas, a quién se intubaba o no, a quién se le daba oxígeno o no. ¿Podría aceptar esa analogía entre ese cuadro tétrico frente a los niños y los adultos en el proceso de alcanzar un órgano? Sí, en este caso, para poder ejemplificarlo un poquito más sencillo, sería que, por ejemplo, las personas o los jóvenes, niños, que tienen de 18 años para abajo, solamente pueden ser receptores de personas que tengan de 18 años para abajo. Y en el caso de los adultos, pueden recibir la donación de las personas que tengan de 18 años para arriba. En este caso, la iniciativa versa en el sentido que se amplía el espectro de beneficiar a los niños. Esto es, que en el caso de las edades la estamos ampliando a 30 años. 30 años porque todavía los órganos de una persona de 30 años pueden ser utilizados en jóvenes o en niños de 13, 14, de los que tienen menos de 18 años. En este caso se prioriza para que se le pueda donar esos órganos a los jóvenes, a los niños. Ese es el sentido de la iniciativa, en el entendido que regularmente lo que comentabas, la mayoría de las veces cuando se requiere de algún órgano, como el que mencionas, un riñón por ejemplo, el padre o la madre son quienes hacen la donación y el margen de edad es más o menos la misma que estamos proponiendo. En este caso se amplía al universo de posibilidades hasta los 30 años en apoyo o que se beneficie primero los niños y las niñas. Ahora, respecto al articulado, en su iniciativa, diputado, se plantea una modificación al artículo 328 que plantea, entre otras cosas, el término de una hora para que las autoridades que participan en este proceso faciliten los procedimientos jurídicos para que el órgano llegue a un tiempo expedito y no por un mar burocrático, al final no tenga resultado entre la población demandante. Sí, de hecho estamos proponiendo cambios a diversos artículos, el 328, 337, 330, 350, entre otros, para poder cubrir en el marco legal de que si encontramos, por ejemplo, un donante en una región que tenga la posibilidad de trasladarlo hacia otro estado, por decir, o inclusive a otro país, o que podamos importarlo, que tenga la facilidad y el respaldo legal de los huecos que actualmente con los que no se cuenta. Esto es, que se facilite la transportación, inclusive que los del MP puedan ir a hacer la revisión a los hospitales, en fin, todo el andamiaje legal que pueda respaldar para que un órgano que se pueda donar a los niños pueda cumplir con su cometido. Entonces, en este periodo ordinario de sesiones que culmina realmente en la primera quincena de diciembre, le pregunto, diputado, ¿podría entrar esa modificación para alcanzar los propósitos aludidos? Sí, tenemos la confianza de que por ser una necesidad primordial en la sociedad, exista la comprensión de todas las bancadas y en lo individual cada diputado se sume a esta iniciativa para poder aplicarla lo antes posible. Y sí confiamos con que antes de que termine este periodo de trabajos
sea aprobada y se aplique en la ley. Diputado Bruno Blancas Mercado, gracias por la oportunidad de informar a la audiencia sobre una nueva modalidad en el mercado de órganos que, por cierto, se mantiene a la alza y de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, hasta el pasado 6 de julio existían o se registraron casi 20.300 receptores esperaban trasplante, 16.000 de riñón, 3.000 de córnea, 223 de hígado, 35 de corazón y 5 de hígado, riñón y páncreas, entre otros, diputado. Sí, de hecho es tan alta la lista que por eso queremos, pues a través de las posibilidades legales que tenemos de hacer las modificaciones en la ley para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y en el afán de hacer difusión y dar a conocer este tipo de estrategias, estamos, yo soy diputado federal por el 5º distrito de Jalisco, con cabecera en Puerto Vallarta. El próximo 5 de noviembre estaremos haciendo una carrera de 3, 5 y 10 kilómetros, utilizando obviamente este tema, se llamará Donando Vida, y obviamente también los invitamos a formar parte de este ejercicio que es para dar difusión a este tipo de estrategias que sin lugar a dudas nos ayudan a mejorar la calidad de vida, en específico ahorita de los niños, pero hay muchos adultos que también lo requieren. Por cierto, y concluimos, diputado, ingresa usted a un territorio político. En breve, los partidos, incluido el suyo, presentarán un proceso de encuesta para la postulación de su candidato o candidato a la alcaldía de Puerto Vallarta. ¿Está en su ánimo participar en ello o por el momento está dedicado de pleno a esta iniciativa de reforma para la donación de órganos? Sí, ahorita lo que nos toca es atender esta actividad de la Diputación Federal y estamos al 100 construyendo, pues obviamente apoyando a tanto las iniciativas del presidente como del equipo para poder pues llevar a cabo y avanzando en eso que le llamamos la cuarta transformación. Ya en su momento, cuando lleguen las fechas, si es preciso, haremos los anuncios correspondientes. De acuerdo, primero este tema prioritario, después lo volvemos a consultar con el particular. Buenas tardes, con el tema particular, desde luego, buenas tardes para usted, diputado. Muchas gracias, Federico, que pasen buena tarde y hasta luego. A usted son las 12:29, vamos a asistir a un corte, transmitimos para ustedes en la señal de Radio Cañón, y encontré lo que les informé, amigas y amigos de la audiencia. Fulton Freeman era el embajador de Estados Unidos en México en el 68. Díaz Ordaz, el presidente mexicano y agente de la CIA, esto lo reveló un libro interesante de CIA and the Cult of Intelligence, el culto de la inteligencia y la CIA, que tanto el presidente Díaz Ordaz como su sucesor Luis Echeverría eran agentes contratados por la CIA para laborar en los temas de seguridad nacional de Estados Unidos frente a la amenaza comunista, así se mencionó en aquel tiempo. Y en la Universidad Johns Hopkins, este periodo también levantó suspicacias por la colaboración del presidente Díaz Ordaz, quien en lo internacional se mantuvo reacio a expresar una condena por la invasión de Estados Unidos en Vietnam y al mismo tiempo con una relación de altas y bajas con Cuba, que en ese momento, en el 68 y en la década, una vez consolidada la revolución de Castro en Cuba, pues se lanzó a la tarea, apoyado por la ex Unión Soviética, de patrocinar las revueltas en América Latina. México estaba en la mira, pero al final cumplió Cuba y México cumplió un acuerdo de no agresión. México favorecería el interés de Cuba de reinsertarse a la Organización de Estados Americanos y bajar la presión estadounidense del bloqueo, y Cuba a su vez se comprometía a no crear condiciones de inestabilidad en México, como se suscribió después de la Carta de Punta del Este y el Acta Económica y Social de Río de Janeiro en el 65. 12:32.
Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. El derecho de piso es otra causal del incremento en los precios de comida y en los productos. Así como lo escucha usted, de acuerdo con el doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de nuestra máxima casa de estudios, el derecho de pisos que el crimen organizado cobra a productores, locatarios y agricultores incrementó los precios de alimentos. Y es justo el doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador de análisis, a quien nos toma la llamada en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Doctor, gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante y buenas tardes para usted. Federico, muchas gracias por la invitación a la orden. Por cierto, ahí en la revista Forbes en México le entrevistaron y resaltaron esta información. El Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios dijo que el derecho de piso y el robo están incidiendo directamente en la inflación en México. Esto aún sin sumar el efecto del cambio climático, doctor, la pérdida de las cosechas de este año. Ojalá explique a la audiencia cuál es la magnitud, el impacto que causa el crimen organizado entre productores locatarios y desde luego hasta un incremento inflacionario. Sí, cómo no, Federico, le agradezco la confianza. Mire, lo pongo en este contexto, con relación a un producto que hoy se menciona mucho, que es el caso del limón. El limón en Michoacán a pie de camión, el kilo, está entre 4 y 6 pesos. Ya con la intervención del crimen organizado, pues el kilo se eleva incluso entre 45 y 53 pesos. Más los intermediarios, pues encontramos que el kilo se encuentra entre 70 y 80 pesos. Aquí estamos hablando de limón de primera calidad. De igual forma es el proceso que se tiene con el aguacate, con el pollo, con la parte referente al jitomate. Es decir, productos de la canasta básica que mucho sirve para la parte de los alimentos. Te pongo un ejemplo. Para cocinar una sopa de codito, Federico, encontramos de que la sopa como tal, sin el crimen organizado, tendría un costo de alrededor de 37 pesos. Pero ya con la participación del crimen organizado, la sopa de codito, con sus ingredientes de caldo de pollo, jitomate, cebolla, perejil, pues incluso llega a tener un costo de 70 pesos. Esa es la magnitud que tenemos en cuanto a la participación del crimen organizado, Federico, que nosotros denominamos que ya se convirtió en un cártel económico, tomando en consideración que un cártel es quien domina o predomina la actividad económica en un mercado en comento. Entonces es real, no obstante que en espacios oficiales como la mañanera se desestima esta condición, doctor, sí pega en la economía. Por ejemplo, en el mercado que se encuentra cerca de la casa de la audiencia de usted, ahí en la Niños Héroes, este fin de semana, vimos el precio del limón. Hay un limón más barato que puede costar 35 o 40 pesos el kilo, pero al que se hace alusión ciertamente oscila entre 60 y 70 pesos. Así es, hay tres calidades de limón, Federico. Uno, el que es muy amarillo, que es muy ácido, que tiene una caducidad al momento que se corta de un día. Ahí es inmediatamente se echa a perder. Otro es el pinto, que le denominan, que es muy seco, que aparentemente en primera instancia está bonito, sirve, pero es muy seco. Y el otro, el denominado persa, es el que estudiamos, que es precisamente el más codiciado en el mercado, que es jugoso, que es más grande y por lo mismo tiene este costo. Es en este aspecto donde, reitero, el crimen organizado se convierte en cártel económico porque predomina la actividad en cuanto a productos, calidad, servicios, de mercancías, de bienes que se ofrecen en el mercado. El presidente el año antepasado, como se recordará, doctor,
anunció el programa o paquete contra la inflación y la carestía denominado PASIC. Para abatir eso, la inflación, se puede concluir que con la presencia del crimen organizado, independientemente de factores externos, más allá de los domésticos, no se podrán cumplir los objetivos del PASIC por el crimen organizado. Mire, Federico, que es muy interesante su observación y todo lo que él hace, porque aquí yo hablo del cártel económico, que es el crimen organizado, Federico, pero tenemos otro gran cártel, ¿sí?, que está conformado por 12 empresas que están beneficiadas en sus 3 fases por el PASIC. Son empresas, permite si pongo nombres, pero la audiencia se dará cuenta de ellos. Son empresas, por ejemplo, una empresa dominante, Federico, que nos dice que vende pan de caja que no es pan. Otra empresa dominante de huevo del norte, en Sonora. Otra empresa que nos vende frutas, verduras enlatadas. Otra empresa de carne. De igual forma, tenemos otra empresa, bueno, aquí son 2, de maíz, de Monterrey. Son 12 empresas, Federico. Nosotros hicimos otro estudio al respecto sobre estas 12 empresas. Y si bien el crimen organizado, Federico, incide en 2.5 puntos porcentuales, estas 12 empresas que fueron beneficiadas por el PASIC fiscalmente, recordará usted que a estas empresas se les quitó el beneficio de cumplir con normas. Sí, bueno, estas 12 empresas inciden en un punto porcentual en la inflación. Es decir, el crimen organizado y estas 12 empresas, por sí mismas, estas 2 figuras, inciden en 3.5% en la inflación. Esto es lo que encontramos en cuanto a estas empresas, Federico, que se dicen socialmente responsables, que no me preocuparía, porque, por ejemplo, esta famosa empresa de pan de caja incrementó su mercancía, este pan que sirve para los sándwiches que cotidianamente consume, incrementó su mercancía en 5 pesos. Federico, antes del evento de Ucrania, es decir, se llega a Ucrania, a la invasión de Ucrania, cuando estas empresas ya habían incrementado sus precios. Y en alusión, ya una vez que se dio el evento de Ucrania, decían que habían incrementado sus precios porque habían a su vez aumentado los precios internacionales de los granos. Absolutamente mentira. El estudio que hicimos sobre Ucrania, Federico, encontramos que solamente para el mercado mexicano el efecto de Ucrania en torno a la inflación se midió en 0.77%. Tomando en consideración, Federico, que por ejemplo en septiembre de 2022 es el mes que donde tuvimos una inflación mucho más alta, fue de 8.68. Lo pongo en este contexto, Federico. Este año hubo una amplia reducción de los granos a partir de marzo a nivel internacional. Al contrario, estas empresas de huevo, carne, frutas, verduras, alimentos procesados, nuevamente incrementaron sus precios, cuando a nivel internacional pues habían ya bajado los precios. Recordará usted este conflicto de los agricultores de Sinaloa que estaban presionando al gobierno para que aumentaran los precios oficiales. Bueno, lo que pasa es que bajó el precio internacional del maíz, por ejemplo. Y subrayo, estas empresas, 2 empresas de Monterrey que venden derivados de maíz, sí, pues al contrario, aumentaron sus precios. Es en este sentido donde, Federico, hay que ver, nosotros lo denominamos así a estos 2 cárteles, el crimen organizado y estas empresas, estas 12 empresas que son dominantes o predominantes en el mercado respectivo. Qué importante es su información, doctor. La empresa que afirma vender pan, y no vende pan, vende cosas alteradas, transgénicas, o corrijo, y desde luego usted con mejor información lo haría, doctor, que se han enriquecido brutalmente en el mercado doméstico y compiten de manera desleal en el internacional con la venta de veneno, realmente pues no aporta nada. Y perdone que me desvíe un poco del tema original, ya lo abordó profundamente, pero ¿cree, doctor, desde su perspectiva, que debieran ser retirados, aunque sea ingenuo pensarlo, sus productos que son nocivos, van a colapsar el sistema doméstico de salud, entre otras cosas?
Mire, Federico, yo le agradezco realmente el espacio, porque hay otros, lo debo decir, que inmediatamente que abordamos estos temas, cortan la entrevista. ¿Por qué? Pues hay muchos intereses, que lo sabemos, ¿no? Entonces, yo le agradezco la confianza, Federico, porque sí es un amplio, su espacio es un espectro donde, pues eso, ¿no? Se da la veracidad, como bien dice su eslogan de la noticia. Mire, usted sabe que México ha sido demandado en el marco del TEMEC por la cuestión del maíz transgénico. Bueno, estas dos empresas, Federico, están pagando enormes cantidades de publicidad para incidir en la opinión pública que México va a perder el panel, que el maíz transgénico no hace daño a la salud, obviamente por sus intereses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Pues precisamente que estas empresas están siendo afectadas por estos, por el decreto que se publicó el 13 de febrero recién pasado, en torno a lo que va a entrar en vigor, Federico, y esto es muy importante tenerlo en la agenda, el próximo 30 de marzo, ¿no? Que es ahí donde a partir del 1 de abril, pues ya se estaría prohibiendo la cuestión de el glifosato en torno a productos para consumo humano, subrayo, para consumo humano, ¿sí? Que aquí este tipo de empresas pues dicen que es en general, lo cual por supuesto que es mentira. ¿Qué es lo que están haciendo ahora estas empresas? Vemos en el mercado, Federico, la audiencia lo tendrá presente, lo que conocemos ahora con productos con rombos negros, con sellos negros, ¿no? Donde se hace alusión a tal o cual cantidad de sodio, azúcar, como usted bien dice, grasas saturadas, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Pues que son productos dañinos. A estas empresas, Federico, el presidente en su decreto, en el segundo decreto sobre el PASIC, les otorgó el beneficio de la duda de que estarían cumpliendo con normas sanitarias para precisamente agilizar su producción, para poder reducir la inflación. Uno, ni produjeron más, ni incidieron en la reducción de la inflación y, por supuesto, siguen abusando en el sentido de que pues están incumpliendo normas sanitarias. Y esto es precisamente lo que tenemos después en este contexto, donde se unen estos tres temas, Federico: el maíz transgénico, la parte del crimen organizado y, por supuesto, la otra cara de la moneda de esas empresas dominantes, que subrayo también conforman el otro cártel. Tan nocivo uno y el otro. Doctor, entonces, en 1 de abril del 2024 quedaría basado en ese decreto la prohibición del glifosato en la elaboración de alimento chatarra, que es alimento chatarra, pero como se infiere, a propósito de su explicación, los cabilderos de las transnacionales de la muerte buscan lo contrario, nos advierten de consecuencias, pero son más letales para la salud y los sistemas de salud pública, que continúe la tradición de inundar el mercado con la chatarra, sumado al glifosato. Así es, Federico, y aquí es muy importante tomar en consideración el calendario ya que establece el panel respectivo de manera autónoma. El fallo es una vez de que el 15 de agosto el gobierno de Estados Unidos demandó con base en el capítulo 31 a México en el marco del TEMEC para transcurrir 150 días. El fallo se estaría dando entre el 10 y el 15 de marzo. Se augura, y es ahí donde se dice que México va a perder y demás, ¿no? Aquí hubo un antecedente muy importante, Federico. En el marco del TEMEC, el primer panel que se dio al respecto sobre la cuestión de autopartes, México demanda a Estados Unidos. Y pues tenemos aquí, sin duda, un gran mercado de autopartes, armadoras estadounidenses, y pues México demanda en ese tenor a Estados Unidos y se creía que México iba a perder. Pues, tras su error, el 13 de enero recién pasado, Federico, el panel falló a favor de México. Sí, por ahí hay voces que dicen que se va a sancionar a México
con tal o cual exorbitante cantidad. Bueno, pues estas voces, sin duda, pues tienen el don de Casandra, considerando que la deidad griega Casandra adivinaba el futuro, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues el gobierno mexicano tiene que, con base en el capítulo 3.14 del TEMEC, comprobar que científicamente el decreto que se alude el 13 de febrero recién pasado, pues precisamente está basado en conocimientos científicos. El gobierno de Estados Unidos, a su vez, en el artículo 9.6, le exige al gobierno mexicano que explique el decreto con fundamentos científicos. Entonces, ¿qué es lo que una y otra parte tiene que hacer? Arrojar pruebas precisamente para que el panel tenga la última decisión. Cabe destacar, Federico, que el panel es absolutamente autónomo, ¿no? Y que, bueno, pues ya en marzo estaremos viendo la decisión. Lo que sí es que es importante destacar que la Organización Mundial de Salud y la Unión Europea han declarado que el glifosato sí hace daño a la salud humana. Producidos por esa panadera blanca que tiene tanto éxito en el mundo y mata a tanta gente en México. Sin duda, sí, y está ahí pues lo que nos venden, pues no es realmente el producto que nos dicen vender, pero eso sí, Federico, se dice que es una empresa socialmente responsable. Oiga, doctor, no sabe cómo le agradezco ilustrar a la audiencia con los dos carteles tan nocivos y criminales ambos. Ojalá nos pueda tomar periódicamente más llamadas para información de su audiencia aquí en Radio Cañón 760. Muchas gracias y buenas tardes para usted, doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de nuestra máxima casa de estudios. Muy agradecido, Federico, y créame, que se lo digo de corazón, qué gran espacio el de usted. Subrayo, porque cuando abordamos estos temas, inmediatamente nos dan el corte de la entrevista, y lo cual, sin duda, el espacio de usted es privilegiado, y qué honor tener esta conversación con usted. A usted, doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos pronto, si usted lo considera. Claro que sí, gracias. 12:51. Pues aquí en este momento ya le explico más adelante. Vamos a un corte y regresamos con más información. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Enlazados vía telefónica con el presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo, Ricardo Rubio Torres, de Acción Nacional, a propósito del proceso de dictaminación de instrumentos de planificación en la Ciudad de México. Gracias, presidente diputado Ricardo Rubio, por atender a esta llamada, y buenas tardes para usted. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a ti y a todo tu auditorio. Aquí siempre a las órdenes de usted. Sin planificación, cualquier gran urbe, esto sale del corredor Tokio-Yokohama, está condenada a colapsar. En ese sentido, el Congreso capitalino y usted como presidente, ¿hasta dónde pueden llegar para lograr contener a esta plancha urbana que ya devastó todo desde que el regente de hierro Uruchurtu dejó de ser tal? Perdone llevarlo a ese tiempo, presidente de la Comisión de Planeación, pero me parece que es la realidad. Sí, Federico, fíjate que, bueno, aquí hay varios temas importantes de señalar. La planeación de la ciudad tiene que ver mucho con los objetivos de la Agenda 2030, que son objetivos planteados a nivel internacional. Dentro de la agenda internacional a nivel mundial está, por ejemplo, la eliminación total de la utilización de plásticos y de todos aquellos elementos que generen una huella de carbono que pueda ser trascendente y que ataque el desarrollo sustentable de las futuras generaciones, que comprometa su futuro. Esto por un lado. Por otro lado, decirte que la Constitución de la ciudad, en su artículo 15 y 15 transitorio y 16, señalan que el Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México tendrá que mandar previa consulta a la ciudadanía, a los pueblos y barrios, un proyecto al Congreso de la Ciudad de México para que dentro de un plazo de no más allá de 6 meses, resuelva lo que en derecho corresponda para, obtener estos dos instrumentos: el Plan General de Ordenamiento Territorial 2020-2035 y el Plan General de Desarrollo 2020-2040,
quiero decirte que para empezar tendrían que haberse mandado estos instrumentos de planeación desde el 2020 para que pudieran ser 2020-2040, ahorita estamos en 2023, y resulta que, pues se hicieron 2 consultas fallidas. La propia jefa de gobierno entonces, Claudia Sheinbaum, salió a reconocer su derrota en cuanto a que nadie conoció los instrumentos de planeación, estuvo muy mal hecha, no se hizo a través del Instituto Electoral, que para eso está, no nada más para elecciones ni para elegir copacos o presupuestos participativos, sino también para hacer consultas populares sobre temas de ciudad. No se utilizó al instituto, se hizo por parte de la CEDUBI directamente a la ciudadanía, no se hizo una convocatoria adecuada, y entonces también los pueblos y barrios salieron a reclamar que no se les había consultado adecuadamente, y bueno, se volvió a hacer la consulta, volvió a fracasar la consulta, pero ella ya no quiso asumir el costo político que esto implicaba, y entonces fue ya Martí Batres en funciones que el 8 de junio de 2023 envían al Congreso de la ciudad estos 2 importantes instrumentos de planeación, y a partir de ese momento corren 6 meses para que el Congreso de la ciudad pueda, nosotros las y los diputados podamos hacer un dictamen en donde se determine qué corresponde con cada uno de estos instrumentos. Si no lo hacemos hasta el día 8 de diciembre, aplica la afirmativa ficta, es decir, entran en vigor tal cual se enviaron de la jefatura de gobierno, y esto pues tiene en enorme preocupación a la sociedad civil organizada, a los pueblos, barrios originarios y a las y los habitantes de la ciudad, porque por ejemplo el Plan General de Ordenamiento Territorial contempla modificación de usos de suelos en importantes colonias de la ciudad. Por ejemplo, te quiero platicar, una de las más afectadas es la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde en zonas de alta plusvalía están modificando el uso de suelo para que pueda haber comercio, pero también para que pueda haber vivienda popular. Esto según al amparo de tratar de igualar las condiciones de vida en la ciudad. Pero esto pues obviamente ha implicado un gran rechazo por parte de las y los vecinos de las zonas afectadas, y por supuesto que están dispuestos a recurrir a cualquier mecanismo legal, dígase juicio de amparo o juicio de nulidad o cualquier otro, para impugnarlo. Yo creo que de origen tanto el plan general como el programa están viciados porque no se consultó debidamente a la ciudadanía. Por ejemplo, los pueblos y barrios de lo que se quejan particularmente es que el Instituto Electoral tiene un padrón de pueblos y barrios, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tiene otro padrón, y el Congreso, pues a través de la ley, digamos, la Constitución y demás, señala cuáles son los pueblos y barrios originarios, pero también no señala concretamente todos, ¿no? Entonces hay unos que se autoadscriben. En fin, hay 3, digamos, padrones de pueblos y barrios originarios, y pues no hay uno que digamos, oficialmente, en el que todos estén de acuerdo que son. Entonces, esto pues va a causar un tremendo revuelo. Hay ahorita, por ejemplo... Diputado, lo vamos a dejar en la próxima intervención, si nos autoriza, porque quiero platicar con usted y la audiencia sobre los compromisos de la Ciudad de México con la Agenda 2030. Si nos permite, mañana, si tiene tiempo en su agenda, presidente y diputado. Con mucho gusto, siempre será un placer. Ahorita dejamos esto nada más como preámbulo. Le agradezco por su colaboración en Radio Cañón. Nos vamos, gracias a todo el equipo de trabajo. Buenas tardes. Sigan aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.